ya estamos de vuelta y lo prometido es deuda. Esta entrevista que vamos a realizar ahora ha sido gracias a nuestro compañero Juan Luis Hurtado, que ha conseguido, o vamos a intentar trasladar a toda la audiencia a Estados Unidos. Muy buenas noches, Juan Luis, enhorabuena. Buenas noches, Fernando. Pues sí, vamos a ver cómo sale, porque la verdad es que tenemos muchas ganas de, como buen almeriense que sabemos de hortalizas y la verdad es que es lo que conocemos y hemos visto. Pues desde aquí, desde el apartado de innovación, siempre queremos ir un poquito más allá y nos vamos a ir mucho más allá. De hecho, vamos a intentar irnos a Estados Unidos para que nos cuenten un poquito sobre el cultivo, sobre todo del arándano y de la mora. Y para ello tenemos a Francisco Flores, que es ingeniero agrónomo. Buenas noches, Fernando. Digo, buenas noches, Paco. No, buenos días aquí. Buenos días, Juan Luis. Pues cuéntanos un poquito sobre ti, sobre todo para la gente, para que te conozcan. Estamos viendo el cultivo, que me imagino que es donde trabajas, pero un poquito sobre ti. ¿Quién eres? Sí. Bueno, he cambiado la cámara. Sí, perfecto. ¿Se ve bien? Sí, genial. Sí. Buenas noches allí, aquí es buenos días. Como ha dicho Juan Luis, soy ingeniero agrónomo, soy de Almería. Estudié en la Universidad de Almería y cuando terminé, hice prácticas de empresa en el IFAPA, en Almería, en La Mojonera, y después me vine aquí a hacer otras prácticas de empresa y ya me quedé, por casualidad. ¿Nos puedes explicar exactamente en qué ciudad o localidad estás? Estoy en Oxnard, California. La finca está en Camarillo. Está como a 1 hora al norte de Los Ángeles, muy cerca de Malibú. ¿Qué tipo de clima tenéis por allí? Es clima mediterráneo. Es parecido a Almería capital, pero quizás no tan caliente en verano y en invierno hace frío por las noches, luego se acumulan horas de frío. Mientras que en Almería hay muy pocas horas de frío. Vale, ¿nos puedes enseñar un poquito del cultivo y hablarnos sobre él? Sí, este es el arándano. Ahora mismo nuestra empresa nosotros etiquetamos con la marca Driscoll. La empresa se llama Ryder Brothers. Y cultivamos fresa, frambuesa, zarzamora y arándano. Este en concreto es un cultivo de arándano ecológico. No sé si se puede ver la imagen. Sí, se ve apenas vamos a empezar a cosechar. Eso prácticamente, en concreto aquí todavía no hemos empezado. Queda poco ya para empezar. Como he dicho, es ecológico, pero es en sustrato, que tengo entendido que esto no se puede hacer en Europa, cultivar en ecológico en sustrato, pero aquí sí. Bueno, Paco, ¿nos puedes contar un poquito porque sé que tú has estado en la zona de Huelva, que ahí sí sabemos que los berries también se dan bien? ¿Qué diferencias has encontrado con respecto a lo que se planta aquí con lo que vosotros hacéis allí? Es muy parecido. Oxnard, esta zona es el equivalente climático y de producción para Estados Unidos, lo que Huelva es para Europa, pero todo en invierno. Cosas como las frambuesas, por los ciclos de producción se tienen que producir en distintas épocas, pero sobre todo nos centramos en el invierno, igual que Huelva. Vale, ¿y nos puedes contar un poquito sobre el cultivo? Quiero decir, ¿cuánto dura, cada cuánto cambias la planta, qué marca utilizáis? Sí, el cultivo del arándano, el que estáis viendo, tiene 5 años y va a durar aproximadamente 10 años. Porque ya a partir de ese tenemos que verlo, ¿no? Pero probablemente ya pierda producción al punto que merece la pena invertir en otro cultivo. El cultivo vienen plantas cultivadas in vitro. Eso se hizo hace 5 años. Se planta en el sustrato una mezcla de turba, perlita y fibra de coco. Y es como un arbusto realmente. Aquí podemos ver la madera vieja que tiene. Esta madera original tiene 5 años y cómo se va haciendo una poda como si fuese un seto prácticamente. De hecho, se puede utilizar de seto ornamental y cómo cada año
se le va haciendo una poda. Esto se hizo hace 3 años o hace 2 años, y esta poda se hizo el año pasado y van saliendo. Entonces no sé si se aprecia en la imagen, Se ve perfectamente. esta madera el año que viene, que será para mayo aproximadamente, que será madera ya de 1 año, por aquí se cortará y sale lo que le llamamos los cargadores. Y ahí se va haciendo, es un frutal realmente. Esto se parece muchísimo más a cualquier agricultor de manzana o de melocotón o de así, lo entiende mucho mejor este cultivo que un agricultor de hortalizas. Francisco, La diferencia es que ¿por qué se realiza es mucho más cultivo bajo y se puede hidropónico? cultivar en sustrato. ¿Cómo? ¿Por qué se realiza el cultivo allí en hidropónico? Hay varias razones. Antiguamente, eso cambió hace 1 año o 2, 1 año y medio. Tú tenías una finca que no era ecológica y si ponías sustrato ecológico automáticamente pasaba de ser ecológico. Entonces no tenías que hacer periodo de espera. Entonces eso te ahorraba 3 años, lo cual es una ventaja gigantesca. Aunque esa normativa ya cambió, ahora tiene que ser el rancho, el suelo tiene que ser ecológico para que sea ecológico aunque sea en sustrato, pero hace 5 años no. Y por otro lado, el arándano tiene un sistema radicular muy débil en el que se han dado cuenta que cultivando en sustrato se saca más producción. Entonces tenía sentido Perdona, por los dos lados. Por un lado, perdona Paco, entonces ¿perdón? en cultivo hidropónico estáis sacando más producción que en suelo, si no me equivoco. Sí, se saca más. ¿Sabes por qué el tipo de suelo? ¿Tenéis algún tipo de problema? ¿No tiene contenido de materia Bueno, orgánica alto? Pues, no sé, cuéntame. sí, eso, bueno, una cosa muy importante y es casi único que yo conozca en las hortalizas y frutas, el pH del suelo tiene que ser muy bajo. El agua de riego más o menos, Sí, entre 4 y 5. Y el vale. pH del drenaje normalmente siempre está por debajo de 5,5. Incluso 3 y pico está bien. Paco, ¿y qué Entonces en problema? el suelo Sí, eh, perdona que no... es que con el delay que hay, te puedo llegar a interrumpir en algunas ocasiones. ¿Qué problemas soléis tener en el cultivo? Quiero decir, ¿qué tipo de plagas, fisiopatía, enfermedades? El arándano es un cultivo muy sencillo. No tiene grandes problemas. Enfermedades, tenemos un poco de ceniza, pero muy poco, ya es fácil de controlar. Pulgones, algo que es relativamente fácil de controlar, aunque este es ecológico y es un poquito más difícil. Y enfermedades del suelo no tenemos. No mucho más, controlar el pH es muy importante. Es quizás lo más importante en el cultivo. Específica de este cultivo es mantener un pH bajo, porque si no es sensible a la clorosis. Paco, me contaba una cosa muy curiosa cuando hablábamos fuera de plató, sobre cómo vosotros hacéis para la siembra, que sembráis en una parte diferente a la que luego lleváis al cultivo. ¿Me lo podés Sí, explicar un poquito? sí, eso es las zarzamoras. No, lo hemos hecho desde aquí, desde el arándano, porque las zarzamoras todavía no han llegado aquí. Sí, Lo plantamos en mayo en Oregón, que está a unos 1.500 kilómetros al norte. Allí el clima de los veranos en el norte son mucho más mejores, o sea, son mejores para cultivar porque los días son mucho más y las temperaturas son menos extremas. Entonces tenemos una planta de muy buena calidad y sostiene la zarzamora lo que se llama la primocaña. La primocaña sería, si lo comparas con un tomate, sería el tallo principal. sí. Y entonces cuando llega a 2 pies de altura, aproximadamente en agosto, se poda a 2 pies de altura. Se corta todo, digamos, se pinza, que le llaman, y toda esa se lleva a cámaras frigoríficas y se le da unas 1.000 horas de frío. Y cuando ha acabado el frío, se lleva aquí a Oxnard y se pone en túneles como este. No son invernaderos, son macrotúneles. Y Sí. entonces aprovechamos ya, por ejemplo, en Oregón ya haría muchísimo frío. Y ya acumula un poco de frío natural en Oregón, porque realmente se empiezan a meter en la cámara frigorífica. Se empezó hace como un mes, pero lo importante es que lo metemos 1.000 horas en frío y entonces lo traemos aquí a Oxnard, que tiene un clima
un parecido a Almería, donde hace mucho más fresco. Y, o sea, no hace mucho más fresco, no hace mucho más calor. Bueno, tampoco diría calor, es como Almería. No hace calor en invierno, pero se puede cultivar. Entonces sacamos una cosecha mucho más precoz. Y tenemos lo mejor de los dos mundos. Una caña de calidad. Vamos, es que no lo he explicado. En la zarzamora, cuando tienes la primocaña, que la cortas y entonces te salen de cada nudo te sale un brote lateral, que eso se llama la floricaña. Y ahí echan flores. Y esas son las que se recolectan, la fruta que se recolecta. Y cuéntanos un poco, porque es que me imagino que tendrán que dar muy buenos rendimientos para poder hacer todo ese proceso. ¿Cuánto dura? Porque me parece que me has comentado que en el arándano estábamos hablando de un cultivo que podría llegar a 10 años. Si hablamos de la zarzamora, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? No, la zarzamora dura, aquí en producción para nosotros, unos 4 o 5 meses. Pero la clave para pagar todo también que California es un estado de obra tenga que vivir en Madrid. No vale lo mismo el alojamiento en La Mojonera que en el centro de Madrid. Entonces esta zona, como es una zona como muy industrial y de mucho turismo, es muy cara. Entonces aquí todos los costes es más caro, el agua es más cara, la electricidad es más cara, la renta del terreno es como unas 15 veces más cara aquí que allí. Entonces todos esos cultivos, y el clima es muy bueno, el agua es de muy buena calidad, todo eso te compensa el transporte, porque el transporte realmente no es tan caro, porque metes muchísimas, los metes en cajones, pues ya en ese momento ya no tienen hojas ni nada, y digamos que están aplastados unas contra las otras, entonces en un camión caben miles de plantas. No es como la planta ornamental que la tienes que mimar. Muy bien, Paco, pues Entonces, solo me queda darte las gracias por haber estado atendiéndonos a todas nuestras preguntas, nuestras consultas, mostrarnos este cultivo tan interesante, y me queda ofrecerte que seas el corresponsal de Parcela 24 en Estados Unidos. Ok, muchísimas gracias, ya hablaremos de las condiciones, pero me parece bien. Muchas gracias, Francisco, Yo le acepto por la oferta. acompañarnos esta noche. Un saludo. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en Parcela 24. Okay. Muchas gracias. Venga, un saludo a todos. Un saludo a Almería. Adiós. Bueno, Juan Luis. Hasta luego. Bueno, pues una sección innovadora, nunca mejor dicho, y nada, espero que haya quedado suficientemente claro este tipo de cultivo. Muchas gracias, de verdad. Pues bueno, aquí lo vamos a dejar con el gran trabajo de verdad que realiza en cada sección nuestro compañero Juan Luis Hurtado, y que lleva todas las innovaciones, ya sí podemos decir que de todo el mundo, a sus hogares. Pues nada, nos vemos ahora en el apartado del debate de este programa de Parcela 24.